porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Soy Carolina Ávila y la invitación es a que nos acompañen en los próximos 30 minutos con toda la información educativa, política y sindical que se ha desarrollado durante la semana. A continuación, los titulares de nuestro encuentro de hoy. Implementar el modelo de alternancia traerá consigo responsabilidades civiles a las instituciones y penales a los directivos docentes, de llegarse a afectar la vida o la integridad de terceros. Informe de la Universidad Javeriana sobre el transporte de los estudiantes evidenció que el riesgo de contagio por COVID-19 aumenta dependiendo del medio que utilicen para desplazarse. Hoy en Encuentro socializamos responsabilidades civiles de las instituciones educativas, así como las obligaciones penales de los docentes directivos, que trae consigo la implementación del modelo de alternancia desde el próximo mes en algunas regiones del país. Frente al regreso a las clases presenciales que ha orientado el Ministerio de Educación, es importante precisar y tener en cuenta las responsabilidades civiles que tienen las instituciones educativas, así como las responsabilidades penales de los directivos docentes y secretarios de educación que traerá la implementación del modelo de alternancia. Frente a este deber de vigilancia, ha determinado la jurisdicción contenciosa administrativa que es un imperativo que obedece a razones de subordinación. Eso significa que están haciendo extensiva en un tema bastante amplio la responsabilidad por cualquier situación que le ocurra a los niños, las niñas y los adolescentes. En este sentido, por ser las secretarías de educación, las instituciones y los directivos docentes los garantes de manera directa e indirecta del cuidado físico y emocional de los niños y jóvenes, así como de la seguridad de los docentes y administrativos, también son quienes deberán responder penal, disciplinaria y civilmente si se llega a afectar la vida o la integridad de algún miembro de la comunidad educativa a causa del COVID-19, además de otras afectaciones que pueda traer la implementación del modelo de alternancia, como la vulneración de los derechos laborales o enfermedades profesionales. Volver en este tema a la alternancia significaría estar las instituciones educativas respondiendo por esa posición de garante que se establece en el artículo 2347 del Código Civil, y de la misma manera los directivos docentes, así como en los docentes. Y ni qué decir frente a las responsabilidades penales y disciplinarias que se vendrían. Sí, seguramente tendríamos fiscalía donde estaría buscando cómo endilgarle por acción directa de posición de garante a los docentes y a los directivos docentes en caso y en los lamentables casos donde se produzcan fallecimientos por parte de nuestros niños, niñas o adolescentes en este nefasto modelo de la alternancia. Para expertos jurídicos, si bien está estipulado dentro de las responsabilidades civiles y penales, siempre velar por el ejercicio idóneo, responsable y de cuidado de todas las acciones y actividades formativas que se emprendan en las instituciones, también es claro que el Estado, bajo estos reglamentos civiles, busca endosar responsabilidades a los secretarios docentes o directivos docentes. Por eso, el llamado a estos funcionarios es a que desistan del retorno a clases presenciales en medio del pico de la pandemia, como la decisión más responsable. Y aunque el Ministerio de Educación manifestó que 34 de las 96 entidades territoriales certificadas en educación implementarían el modelo de alternancia, en Encuentro evidenciamos que varias de estas instituciones no cuentan con las condiciones necesarias, lo que demuestra la irresponsabilidad de algunos secretarios de educación que a cambio de irrisorios recursos están poniendo en riesgo la vida de niños, docentes y comunidad educativa en general.
De las 96 secretarías de educación que hay en el país, el Ministerio de Educación dio a conocer que 34 de estas implementarán el esquema de alternancia a partir del 1 de agosto, situación que ha desencadenado una gran disyuntiva porque a pesar de que el gobierno nacional se mantiene firme en el regreso a las clases presenciales, en el listado de las 34 regiones, 24 de ellas rechazan el modelo, 3 siguen estudiando las condiciones, 3 no se han pronunciado y solo 4 dicen que sí, pero en algunas instituciones. Las secretarías certificadas del Valle del Cauca con sus 8 municipios certificados y el Valle del Cauca como ente certificado, en su mayoría han dicho que no. El Valle del Cauca dijo no a la alternancia, al igual que Yumbo, Cartago, Tuluá, Buga. Buenaventura está en entredicho. Hemos encontrado dificultades en Palmira y Jamundí. En los colegios, su situación sanitaria también es muy baja. No tenemos agua potable. En la mayoría de los municipios se tienen en centros de salud. Así que de propagarse un brote, no tendríamos las condiciones higiénicas y de salud para poder atender a los maestros y a la comunidad educativa en su conjunto. Al rechazo por parte de las secretarías de educación de Apartadó, Arauca, Barrancabermeja, Boyacá, Bucaramanga, Buenaventura, Caldas, Casanare, Cesar, Chocó, Ciénaga, Dos Quebradas, Guaviare, Itagüí, Magdalena, Medellín, Meta, Norte de Santander, Santa Marta, Sogamoso, Sucre, Valle del Cauca, Valledupar y Villavicencio, se unen las de las otras 62 entidades territoriales certificadas en educación que al igual que FECODE ya han manifestado que no hay las condiciones de bioseguridad e infraestructura para el retorno a los colegios y por lo tanto continuarán con el trabajo desde casa. El Sindicato de Educadores de Risaralda rechaza rotundamente esta medida por ser absurda e inhumana. Pretender que los niños, los jóvenes, los maestros, el personal administrativo regrese a la institución educativa es exponerlo al contagio y a la posible muerte. Por eso decimos que esto es un suicidio y nos aproximamos a un genocidio escolar. Manifestar que la postura de nuestra organización sindical frente a la propuesta del Ministerio de Educación del regreso a clase presencial con alternancia siempre ha sido un rechazo total. Rechazo porque no hay las condiciones ni en el municipio de Sincelejo ni en el departamento de Sucre para este regreso a clase. A la falta de condiciones en las instituciones educativas se debe sumar la crisis hospitalaria que ya vive el país debido a la falta de unidades de cuidados intensivos y personal intensivista. Por ello, si el gobierno continúa insistiendo en el regreso a las clases presenciales, pese a que reabrir los colegios implicará un riesgo inminente de contagio, FECODE, sus sindicatos filiales y el magisterio se declaran en desobediencia civil. Como es habitual, los integrantes del comité ejecutivo tienen un espacio en encuentro. Así que es el momento para que la segunda vicepresidenta de FECODE, Marta Rocío Alfonso, se dirija al magisterio colombiano. Saludo compañeros y compañeras. Como Comité Ejecutivo de FECODE venimos trabajando fuertemente para que el Gobierno Nacional escuche nuestras peticiones. Para los maestros y maestras bajo el decreto 1278, hoy el escalafón está congelado. El Gobierno Nacional se niega a convocar al ascenso y reubicación salarial para los maestros que estamos bajo este decreto, con la disculpa de que ellos no están de acuerdo con la evaluación con carácter diagnóstico y formativo. Obviamente ahí hay debates, pero les decimos a ellos que tienen la obligación porque la norma dice que el cronograma debe ser anual y seguiremos persistiendo en que ellos no pueden utilizar ninguna herramienta para congelar nuestro escalafón. Asimismo, se niega a activar la mesa de estatuto docente, que sería la otra salida para que el ascenso sea directo por títulos, tiempo de servicio y producción académica. Es una exigencia hoy del Comité Ejecutivo que se dé paso a este ascenso al escalafón. Al mismo tiempo,
hemos logrado por la presión que se acuerde un texto de proyecto que está ya publicado en la página del Ministerio para la convocatoria a los cursos de la tercera cohorte. El listado de los maestros está revisado, ajustado y los 8.000 maestros aparecen en este. Se acordó que saldría un listado adicional de 1.600 docentes, que son los que siguen en puntaje, que quedarían en lista de espera si en el primer proceso de inscripción no lo hacen algunos docentes de este primer grupo de los 8.000. Esperamos que el Gobierno Nacional agilice el proceso para que salga el decreto y el curso pueda hacerse en los primeros meses del año 2021. Otra de las preocupaciones frente al regreso a clases presenciales durante la pandemia se centra en la medida en la que niños, docentes y administrativos se van a desplazar desde y hacia las instituciones educativas, pues según un estudio realizado por la Universidad Javeriana, dependiendo del medio de transporte que se utilice, podría determinar el riesgo de contagio por COVID-19. Poco más de una semana para que comience la aplicación del modelo de alternancia, el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana alertó sobre otro de los riesgos de retornar a las clases presenciales, y es la manera en que los estudiantes van a desplazarse desde y hacia los colegios, pues dependiendo del medio de transporte utilizado, podrán estar más o menos expuestos al COVID-19, más aún teniendo en cuenta que en estos espacios hay un 80% más de riesgo de contagio. La nueva normalidad en los colegios genera varias incertidumbres y retos para las familias, los profesores, las instituciones, el gobierno, sobre la manera en que los estudiantes van a tener que desplazarse desde y hacia el colegio. En un análisis que hicimos de las pruebas Saber Noveno sobre el desplazamiento de los niños, encontramos que aproximadamente el 60% de los niños y niñas va al colegio caminando o en bicicleta, mientras que el cerca del 24% lo hace en transporte escolar o particular. 15% lo hace en transporte público. Aunque el transporte público es el tercer medio más utilizado, no deja de ser motivo de preocupación, pues su uso en ciudades representa poco control e involucra cercanía y en algunos casos aglomeraciones en su entorno limitado. De otra parte, en las zonas rurales el riesgo es aún mayor, ya que el distanciamiento ni siquiera está contemplado en medios de transporte como burros, lanchas, canoas, gualas, motos e incluso cables para atravesar ríos. El uso de transporte público por parte de los niños. En algunas ciudades como Barranquilla y Santa Marta se estima que más del 20% de los estudiantes usan este medio de transporte. Por supuesto que al entrar los colegios habrá una demanda más alta por servicios como los buses públicos, y esto requerirá por parte de las familias quizás buscar algunos sustitutos del transporte que actualmente usan o usaban, y por parte de las autoridades implementar medidas extraordinarias para controlar las aglomeraciones. Aunque el informe solo contempló a los estudiantes, también es importante analizar en cómo se desplazarán los docentes, administrativos y demás personal que labora en los establecimientos educativos, así como los otros focos de contagio que se puedan presentar. Frente a esto, el magisterio colombiano se mantiene firme en la decisión de no retornar a las aulas mientras no existan condiciones y el gobierno esté en la capacidad de garantizar el transporte escolar para los estudiantes que no se desplacen a pie, en bicicleta o en carro particular. Los programas desarrollados por el Ministerio de Educación Nacional han sobrecargado laboralmente a los educadores del territorio nacional, afectando tanto su salud física como mental, porque además de la escasez de herramientas, se ha multiplicado su labor. Durante la cuarentena, el Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando programas con temas tales como el bilingüismo, matemáticas, entre otros, adicionales a los ya estipulados dentro de las responsabilidades pedagógicas, situación que ha sobrecargado laboralmente a algunos docentes del país, pues la asignación académica de estos programas les ha sido adjudicada de manera arbitraria por el gobierno, además de los retos a los que se han tenido que enfrentar
enfrentar para continuar con el proceso de enseñanza desde casa. El departamento de La Guajira, el señor Contralor Departamental, hizo un pronunciamiento para el no reconocimiento de horas extras que legalmente están establecidas. Hoy más que nunca, el maestro y la maestra tiene el derecho a que se le reconozca la sobrecarga laboral como horas extras por las actividades que vienen desarrollando. Son muchas las quejas de maestros que han visto sus labores multiplicadas en cuarentena, incluso en horarios no laborales y hasta fines de semana, un contexto que se agudizó con la Directiva Ministerial 11 porque el Estado continúa sin brindar de manera adecuada y oportuna las herramientas tecnológicas y de conectividad que se necesitan para impartir educación virtual. Por el contrario, llena de responsabilidades y trabajo adicional a los docentes y hasta les niega su derecho fundamental al descanso, como lo establece la ley. Nuestro llamado a la ministra de Educación, al gobierno nacional de Iván Duque, que se respete la jornada laboral del magisterio colombiano en tal sentido, porque produce efectos desde el punto de vista de la salud emocional, desde la salud mental, en afectaciones en la convivencia y en la integración familiar por el trabajo en casa en estas condiciones que está haciendo el maestro. El magisterio colombiano hace un llamado al gobierno nacional para que reconozca el trabajo y los gastos extra que han tenido que asumir en medio de la cuarentena, poniendo en riesgo su salud física y mental. Asimismo, exige que desde el MEN se promulguen programas acordes a las necesidades y al contexto actual que hoy vive la educación, los docentes y los estudiantes del territorio nacional. Hacemos otra pausa en Encuentro, esta vez para que el profesor Carlos Enrique Rivas, secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de la Federación, socialice temas de interés para todos los maestros del territorio nacional. Uno de los propósitos de los estados y de los gobiernos es el de proteger la vida. Y en este caso proteger la vida de los estudiantes, de los niños y de los jóvenes. Desde luego que la alternancia y el regreso a la escuela lo que generaría es la cultura de la muerte. Nosotros los maestros, los directivos docentes y los padres de familia tenemos la obligación desde el punto de vista legal y de la Constitución de proteger la vida de los estudiantes. Si no lo hacemos nos pueden aplicar el Código del Menor, el Código Civil y el Código Penal. Por eso creemos que los secretarios de Educación no pueden seguir presionando a los compañeros directivos docentes diciéndole que tienen que convocar a los estudiantes. La convocatoria de los estudiantes por los temas de aglomeración va a generar desde luego un mayor contagio y un crecimiento desde el punto de vista de la pandemia. Lo que hacemos los maestros de Colombia es decir que vamos a hacer desobediencia civil. La ley nos protege, la Constitución Política de 1991 en el artículo 4 de sección de inconstitucionalidad dice que cuando una norma de menor rango choque contra la Constitución y en este caso lo que tiene que ver con la directiva ministerial número 11, por cierto que no está ni siquiera en la pirámide kelseniana, lo que hace es que está atentando contra la vida y la Constitución de 1991 protege la vida. ¿Cuál es el que se debe aplicar? Los maestros que somos funcionarios públicos, los maestros que somos empleados del Estado, tenemos la responsabilidad de proteger la vida de los estudiantes y tenemos que hacerlo. Por lo tanto, compañeros y compañeras maestras, no nos dé miedo, no vamos a perder el empleo, ni el Estado nos va a poder desde ningún punto de vista sancionar. La sociedad es la que tiene que aplaudir la actitud de los maestros de Colombia, que estamos defendiendo la vida de nuestros estudiantes, porque la vida es lo más importante. La educación y el resto de circunstancias las podemos resolver más adelante. Compañeros maestros y maestras, la tarea tiene que ser la desobediencia civil. Apliquémonos la vacuna de la desobediencia civil para proteger la vida. Pese a reiteradas exigencias que sindicatos filiales y FECODE han hecho sobre la precariedad del sistema de salud y sobre todo en estos tiempos de pandemia que se ha profundizado, la mala atención en servicios médicos asistenciales para el magisterio y sus familias no cesa, pues en las últimas semanas el número de docentes fallecidos por COVID-19 y otras enfermedades es realmente alarmante.
debido a la mala prestación de servicio médico asistencial a los más de 320.000 maestros del sector oficial del país y sus beneficiarios, como consecuencia del retraso en la asignación de citas con especialistas, la entrega de medicamentos, la negación de servicios y ahora en época de pandemia a las demoras en las tomas de pruebas de COVID-19 y la entrega de resultados por parte de los operadores de salud, el número de docentes fallecidos y enfermos no solamente por coronavirus, sino por otras enfermedades ha incrementado considerablemente. La situación de los contagios que se están viviendo a nivel de cada región tiene desesperado indiscutiblemente a los docentes y a su familia, pero también hay una situación por parte del gobierno en no contribuir a que efectivamente esta situación se mejore y que el docente y su familia sean tratados en mejores condiciones. El último informe de la Fiduprevisora sobre la cifra de docentes activos, pensionados y beneficiarios que han resultado contagiados por COVID-19 revela que al cierre de este programa se habían registrado 1.965 casos confirmados, 121 fallecidos, 5.983 casos probables y 425 casos recuperados, cifras que podrán aumentar debido a todas las problemáticas que se vienen presentando alrededor de la prestación del servicio médico y que se han agravado aún más en la pandemia. A los operadores de salud, el llamado que estamos haciendo es que efectivamente cumplan el contrato como está pactado y que toda la situación que se ha presentado con los docentes en esto de los contagios y de sus beneficiarios asuman la responsabilidad para ofrecer y garantizar un derecho a la salud en condiciones dignas. Pese a que en reiteradas ocasiones FECODE y sus sindicatos filiales han advertido y exigido soluciones a esta problemática ante los organismos de control, persisten las constantes inconsistencias de la Fiduprevisora al no vigilar el cumplimiento de los contratos y la falta de atención y desidia del Ministerio de Educación al no gestionar mejoras en el servicio, por lo que el magisterio continuará exigiéndole al gobierno que se garantice el derecho a la salud y la vida de todos, más en estos momentos donde la emergencia comienza a entrar a su estado más crítico. Y precisamente la pandemia ha desenmascarado la arrogancia de varios gobiernos alrededor del mundo, actitud que han tenido que pagar muy caro no solamente los líderes de países como Brasil, Estados Unidos, México o Reino Unido, sino también sus pueblos que en la actualidad viven el drama de sus muertos y enfermos. Sumado a ello está el golpe económico y el aumento de desempleo que se vive en la actualidad. La pandemia del COVID-19 llegó de forma inesperada a los diferentes países del mundo y en ese contexto los gobernantes tomaron decisiones. Pero así, como algunos mandatarios adoptaron medidas como cuarentenas estrictas y cierre de fronteras para mitigar la transmisión del virus, otros líderes, por el contrario, le restaron importancia a la pandemia, pagando con ello muy caro sus decisiones, pues hoy, países como Estados Unidos, Brasil y Reino Unido lideran la lista de naciones con mayor número de contagios y fallecimientos a nivel mundial. Las actitudes de los gobiernos de los Estados Unidos y de Brasil no son comparables con la actitud del gobierno colombiano, ni con la del gobierno nacional, ni con la de alcaldes y gobernadores. En Brasil, el presidente Bolsonaro ha sido un negacionista de la pandemia y el presidente Trump ha sido totalmente errático, por momentos negacionista de la pandemia, por momentos preocupado y finalmente ahora se decidió a usar la mascarilla, o sea que tampoco ha estado predicando con el ejemplo. A la arrogancia, el machismo y la osadía de algunos primeros ministros y presidentes, quienes menospreciaron la pandemia o negaron el virus, se suma la petulancia de países como Israel y Australia, que la dieron por superada con excesiva premura, lo que ha cobrado la vida de millones de personas. Sin embargo, frente a los ejemplos y escenarios de otros países, y pese a las recomendaciones que asociaciones médicas y profesionales de salud han hecho de manera insistente, el gobierno del presidente Duque persiste en reabrir sectores. La estrategia que Colombia siguió muy de la mano de la OMS fue
una cuarentena muy estricta en el mes de abril y buena parte de mayo para frenar el arranque de la curva. Fue una cuarentena estricta y, como ya lo dije, temprana. Eso permitió desacelerar la llegada del virus a Colombia con la agresividad de contagio que tenía. En Colombia preocupa Medellín y Bogotá, cuyos casos en las últimas semanas ya superan la barrera de los 1.300 contagios diarios, y aún así se continúa en la reapertura económica. Frente a esta situación, tanto los gobiernos locales como el nacional deben priorizar en la salud y la vida de sus ciudadanos y adoptar medidas encaminadas a evitar miles de muertes, más ahora que se avecina el pico de la pandemia. En Encuentro, información de interés para los docentes del territorio nacional. Un fraternal saludo a la comunidad educativa del país, a los compañeros docentes y sus familias que han fallecido víctimas de la pandemia del coronavirus. Un abrazo solidario en nombre del Comité Ejecutivo de FECODE. Valga la oportunidad para recordarles a las autoridades educativas, a los secretarios de educación, a los gobernadores, a los alcaldes, a los docentes directivos, a aquellas personas que están muy afanadas por implementar las recomendaciones del Ministerio de Educación de retornar a las actividades académicas de manera presencial, que habrá tiempo, que aplacemos esta actividad, que nosotros podemos defendernos desde las instancias judiciales, en las investigaciones disciplinarias, civiles, penales, pero no le podemos garantizar a los padres de familia la vida de los niños, de sus hijos, de sus jóvenes, si al caso regresamos de manera irresponsable, como lo quiere hoy el gobierno nacional, a las actividades académicas de manera normal. Repetimos el reconocimiento al magisterio porque sobre ellos se ha recargado esta responsabilidad de las actividades académicas de manera virtual, donde la conectividad en muchas regiones del país es inexistente, donde el maestro ha expuesto su vida intentando llevar los módulos de trabajo, intentando llevar las actividades a cada una de las viviendas de los docentes. Es por eso que les decimos, tenemos tiempo para eso. De persistir el gobierno nacional en su terquedad, nos veremos obligados a una desobediencia civil en defensa de la vida, y por eso los convocamos a que juntemos nuestros propósitos, a que juntemos nuestros esfuerzos por defender la vida de la niñez y la juventud. En tercera instancia, hay que recordar que durante la semana tuvimos las reuniones correspondientes en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Allá logramos que se defina de una vez por todas a que 31 de julio del presente año, este mes que está culminando, se hayan cancelado aproximadamente 137.000 millones de pesos por la sanción por mora en las cesantías de los docentes. Eso equivaldría aproximadamente a 6.500 procesos judiciales. 680 docentes que reclamaron vía administrativa y que les fue negado este derecho. Los invitamos a que estén muy atentos para que puedan repetir su reclamación, que verifiquen su documentación si acaso estaban dentro del tiempo de la prescripción que establece el Código Civil, que son 3 años. Tenemos que recuperar este derecho y por consiguiente tenemos que decirle también a los maestros que en un eventual contagio por la pandemia de coronavirus, en las actividades académicas, esta pandemia no está contemplado dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Nuestros riesgos laborales, que hoy son inexistentes, no amparan el eventual contagio de la pandemia. Por eso la recomendación es que nos quedemos en casa y que cuando FECODE oriente, porque las garantías están dadas para que evitemos el contagio, podemos retornar a las actividades académicas de manera presencial en las instituciones educativas. Un feliz fin de semana para toda la comunidad educativa. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales, en Facebook, Twitter e Instagram. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. No olviden visitar nuestro canal en YouTube, compartir y darle un like. La invitación para esta semana es a continuar con todas las medidas preventivas para evitar el contagio por coronavirus. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.